La sala de juntas en el piso 50 de la Torre Mayor, en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, irradiaba poder desde cada superficie. Eran poco más de las 7 de la mañana, y la neblina invernal envolvía la ciudad. Laura Solís empujaba su carrito de limpieza con la precisión de quien había aprendido a ser invisible. A sus 32 años, Laura poseía un título en Filología Árabe de la UNAM y un doctorado del Colmex. Todo su conocimiento era inútil en un México que no contrataba por mérito. 3 años antes estaba en El Cairo. Ahora limpiaba oficinas para pagar el alquiler. Esa mañana, la sala de juntas estaba ocupada. A través del cristal, Laura vio a la delegación mexicana del Grupo Robles, liderada por el LIS. Arturo Robles, un CEO que había heredado la empresa y casi la lleva a la quiebra. Del otro lado, la delegación saudí, encabezada por el príncipe Omar Al-Farsi. Laura lo reconoció como un erudito de la poesía árabe clásica, no solo un magnate. Laura se puso a limpiar los cristales exteriores, técnicamente fuera, pero lo suficientemente cerca para escuchar la crucial negociación de $3.000 millones. El ambiente era tenso, y la traductora oficial masacraba el árabe con un acento terrible. Laura se quedó, retenida por la furia intelectual. La negociación se encaminaba a la conclusión cuando ocurrió el desastre. El Lic Robles intentó ser cordial. Su traductora, con exceso de confianza, intentó traducir: «Su excelencia honra a su familia». En su horrible árabe, lo que realmente dijo sonó como: «Su madre es una perra que trae vergüenza a sus ancestros». Un error de principiante en el árabe transformó un cumplido en un insulto mortal. El rostro del príncipe Omar se convirtió en una máscara de furia controlada. Se levantó, su séquito lo siguió. El insulto a la madre es imperdonable. El acuerdo de $3.000 millones se evaporaba por un error de traducción. Fue entonces cuando Laura hizo lo más audaz de su vida. Dejó caer el limpiador, abrió la puerta de la sala y habló. No en español ni en inglés, sino en árabe clásico perfecto, citando un verso de Imru al-Qais, el mayor poeta preislámico, un verso que hablaba de cómo los errores de los necios no deberían empañar las intenciones de los sabios. El silencio fue absoluto. El príncipe Omar se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Se giró lentamente, buscando la fuente de esa voz. Su mirada se posó en Laura, uniforme de limpieza, cubo en mano, pero con ojos que brillaban con inteligencia. El príncipe hizo algo que nadie había visto jamás. Sonrió. Regresó a la mesa y se acercó a Laura. Le habló en árabe clásico, citando el siguiente verso del poema. Laura respondió completando la estrofa y añadió un comentario erudito sobre la interpretación de Ibn Qutayba. El príncipe ignoró completamente a los mexicanos. Los ojos del erudito se habían encendido. Le preguntó a Laura, siempre en árabe, una pregunta de examen doctoral sobre el origen de la rima qasida. Laura respondió correctamente, citando un manuscrito raro y añadiendo una observación personal sobre la métrica. El príncipe se quitó las gafas y la miró, ya no viendo el uniforme, sino la mente detrás de él. Le preguntó por qué una erudita de su calibre limpiaba oficinas en la CDMX. La respuesta de Laura fue brutalmente honesta. México no tiene lugar para quien estudia cosas inútiles como la poesía. Tengo un alquiler que pagar. El príncipe Omar se dirigió a Arturo Robles, pasando al inglés. Explicó el insulto y el error de la traductora. Luego señaló a Laura y dijo: «Esta mujer que ustedes ignoran sabe más árabe que cualquier experto que contrataron. Es una excelencia desperdiciada». El príncipe Omar Al-Farsi, con una intensidad que no admitía réplicas, continuó su interrogatorio en árabe clásico, ignorando al Lic Robles y a la Lic Fernanda, que observaban humillados. El príncipe no buscaba solo una traducción, estaba evaluando la pureza intelectual de Laura. «Doctora Solís», preguntó, volviendo a su tono profesoral de Oxford, ¿podría discutir la evolución de la rima qasida desde el periodo preislámico hasta el califato abasí, específicamente cómo las escuelas de Kufa y Basora moldearon su métrica? Laura,
Ya sentada a la mesa y con un lápiz en mano, enfrentó el desafío. No solo respondió citando la estructura y el debate filológico, sino que se lanzó a un pequeño y apasionado discurso sobre la influencia del desierto en el Tawil, metro largo, y cómo esto contrastaba con la sofisticación urbana del Basit, metro expandido, en la era de los abasíes. Terminó citando un manuscrito raro de la Biblioteca del Colegio de México, Colmex, algo que solo una verdadera erudita sabría que existía en la CDMX. Los ojos del príncipe brillaron. Él no solo veía un talento, veía un alma gemela intelectual. Cuando el príncipe le preguntó por qué limpiaba oficinas, la respuesta de Laura fue cruda. Habló de las cadenas invisibles de la clase social, de la corrupción en las plazas académicas y de la necesidad de pagar el alquiler. Prefiero la dignidad de limpiar que la humillación de rogar un puesto que me negarían por no tener el apellido correcto. El príncipe Omar se dirigió a Arturo Robles en inglés, su voz cortante. Su país ha desperdiciado un genio. Yo no cometeré ese error. Exigió que Laura tradujera el resto de la reunión, amenazando con retirar los $3.000 millones. Laura se sentó y tradujo durante 4 horas, manteniendo el control total. No solo tradujo, sino que medió, salvando a los mexicanos de errores culturales y suavizando las demandas saudíes. El verdadero punto de inflexión llegó cuando el príncipe mencionó su sueño, el Centro Cultural Puente de Luz. Laura, con una pasión desenfrenada, trazó en el pizarrón blanco un esquema de colaboración. Sugirió la edición de textos críticos de autores andalusíes, propuso un webinar transcontinental y delineó un programa que haría de México un puente cultural vital. El príncipe Tarik estaba embelesado. El acuerdo se cerró y se añadió el financiamiento de $50 millones para el centro. La oferta a Laura fue un sueldo de profesora catedrática y directora del centro, más un puesto de consultora cultural en Europa. Laura dudó. La inseguridad arraigada y el escepticismo sobre las élites la frenaron. El príncipe, notando su vacilación, actuó con sutileza. Pidió al lic Robles que cancelara la reserva del restaurante de lujo y se dirigió a Laura. Doctora Solís, necesito que me muestre el México que sus colegas de la UNAM y el Colmex conocen. El que está más allá de la reforma. Laura, aún en su uniforme de limpieza, llevó al príncipe Omar a la Fonda El Jarocho en Coyoacán. El príncipe, con su taub y gutra, atrajo miradas, pero disfrutó de la autenticidad del lugar y de la sencillez del café. Hablaron de poesía, de la belleza del diwan y de la influencia del misticismo islámico en la poesía colonial mexicana. En ese ambiente genuino, el príncipe reveló la carga de su vida, cómo su padre lo obligó a dejar la academia por el negocio petrolero y cómo la pasión se convirtió en una carga enterrada bajo el dinero. En usted, confesó el príncipe, veo la parte de mi alma que tuve que vender. No quiero que usted venda la suya. Laura, sintiendo la confianza, finalmente aceptó la oferta, pero con sus condiciones innegociables. Mérito total, contratación basada únicamente en la competencia académica, sin importar apellidos o conexiones. Acceso. El centro debe ser una puerta abierta a estudiantes de barrios periféricos, y no solo para la élite de Polanco. Ella exigió un programa de becas generoso. El príncipe lo duplicó. El vínculo entre ellos creció entre manuscritos y estrategias de gestión. La pasión por la cultura era el idioma que unía al príncipe y a la ex limpiadora. Gustavo Robles, el CEO, intentó desesperadamente capitalizar el éxito. En una rueda de prensa, intentó atribuirse el mérito del centro como una iniciativa social de su empresa. Laura, que ya no era invisible, lo corrigió públicamente. El centro fue financiado por el príncipe para promover el mérito intelectual. Y ese mérito, lic. Robles no tiene uniforme, dijo ella ante los medios, con una elegancia que hizo arder de vergüenza a su exjefe. El respeto mutuo se transformó en algo más profundo. En las largas tardes discutiendo la evolución de la caligrafía cúfica o la obra de Al-Mutanabi, las manos se tocaban accidentalmente y las miradas se extendían más de lo necesario. Un año después, el Centro Cultural Puente de Luz
era el centro de estudios árabe más importante de América Latina. Laura, ahora doctora Solís, dirigía el equipo. La noche de la inauguración, ante ministros y diplomáticos, el príncipe Omar tomó la palabra. Ignorando el protocolo, citó el poema de amor de Ibn Saidún a la princesa poetisa Walada. Era una declaración velada de amor imposible entre dos mundos. Laura, conmovida hasta las lágrimas, respondió citando la respuesta de Walada. Dos eruditos, dos personas vivas de mundos opuestos, se hablaban a través de versos de 1000 años, en una sala llena de gente que, en su mayoría, no podía entender que estaban presenciando el nacimiento de un amor. Después del discurso de inauguración, el príncipe Omar y Laura se encontraron solos en la biblioteca del Centro Cultural Puente de Luz. El aire olía a pergamino antiguo y a la promesa de un nuevo futuro. El príncipe le mostró un regalo, un manuscrito original de Al-Mutanabi, el poeta del siglo XI que ambos amaban, una pieza de valor incalculable. Laura lo hojeó con manos temblorosas, no por el valor monetario, sino por la belleza de la caligrafía y la cadena humana de conocimiento que representaba. Cuando levantó los ojos, llenos de lágrimas de gratitud, el príncipe le tomó la mano. En esa biblioteca silenciosa, entre pergaminos que hablaban de amor en lenguas muertas, dos personas vivas encontraron un lenguaje común que no necesitaba traducción. El epílogo llegó 5 años después. El Centro Cultural Puente de Luz se había consolidado como el más importante de América Latina. Laura había publicado 3 libros aclamados por la crítica, pero la verdadera noticia que conmocionó al mundo académico y financiero fue el matrimonio entre la profesora mexicana y el príncipe saudí. Fue un matrimonio construido sobre cimientos sólidos, el respeto mutuo, la pasión compartida por el conocimiento y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Arturo Robles, el ex CEO, tuvo que renunciar tras un escándalo de corrupción. El grupo Robles prosperó bajo una gestión competente elegida por los saudíes. La traductora rubia, que casi destruye el acuerdo, estudiaba árabe en el centro, humildemente, comenzando desde las bases. La última imagen de esta historia fue una foto que se volvió viral en el mundo académico, tomada durante una conferencia en Córdoba, España. Mostraba a Laura y Omar sentados en el suelo, discutiendo un verso de un poeta. No parecían un jeque y una profesora, sino dos eruditos perdidos en la belleza de las palabras. Detrás de ellos, un cartel decía en árabe y español: «El conocimiento no conoce uniformes». Debajo, alguien había añadido con bolígrafo: «Tampoco el amor». La mujer que limpiaba vidrios se había convertido en un puente entre dos mundos. El hombre que comandaba imperios había reencontrado su alma. Y todo había empezado con un error de traducción en una mañana neblinosa en Reforma, cuando lo invisible se volvió indispensable y las palabras correctas salvaron más que un acuerdo. Salvaron 2 vidas.